Bueno, comienzo. Gracias por la invitación. En primer lugar, les habla el doctor Juan Torres desde Venezuela, magíster en salud pública, cirujano general con entrenamiento en vascular periférico. Me invitaron a hablar sobre la situación de salud en Venezuela. Para comprender un poco cómo llegamos a esto, les voy a comentar un breve repaso, unos antecedentes pequeños históricos que son necesarios para poder más o menos entender cómo llegamos a esta situación. Antes del año 1936, la salud en Venezuela, la salud pública no existía. Era conocimientos populares, el empirismo. Y a partir de 1936 se funda el Ministerio de Salud de Venezuela, que se llamaba Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Este Ministerio de Salud es fundado sobre todo por la necesidad creada, por la cantidad de trabajadores que existían, por las migraciones debido a la explotación petrolera. Y en esa época la salud en Venezuela estaba minada de bilharzia, malaria, tuberculosis, enfermedades infectocontagiosas de todo tipo, que no tenían ningún tipo de atención médica. Primero, no había ni siquiera un órgano rector, ni médicos, suficientes médicos, ni infraestructura. A partir de la fundación del Ministerio de Sanidad, que es a partir del 36 al 45 más o menos, se comenzó en la génesis a hacer, vamos a decir, a conformar lo que es el ministerio que funcionó y se consolidó a partir de 1961. En el año 42 surge otra institución que va a velar, en la década de los 40, por ahí en el 42, que va a velar por la seguridad social de los trabajadores, de la masa laboral, y se crea el Seguro Social. Entonces tenemos dos grandes, vamos a decir, prestadores de salud. El Seguro Social, dirigido a la parte esta de atención de la seguridad social, y que también, y posteriormente se mete en lo asistencial, junto con el Ministerio de Salud. Allí comienza un gran impulso en la red sanitaria de Venezuela, con la construcción de una red de hospitales bastante importante. Llegamos al año de 1961, ya se consolida el Ministerio de Salud y Asistencia Social como un organismo, como un ministerio encargado ya de la prestación del servicio, no solamente sanitario, sino asistencial, en 3 niveles, lo que es la prevención, la curación y la rehabilitación. Y se consolida de allí para adelante lo que es la formación del equipo humano necesario para atender todo lo relacionado en esta área. Y comienza un fenómeno vamos a decir, de atomización o multiplicación de los servicios de salud, incorporándose ya existía el ministerio, existía el Seguro Social, y comienzan a incorporarse instituciones como gobernaciones a prestar servicios de salud. La industria petrolera tiene su propio sistema de salud. Los militares tienen su propio sistema de salud. Los educadores a través del IPASME. Municipalidades comienzan a tener también a prestar su servicio de salud, y comienza una fragmentación y atomización del sector salud. Es decir, existían múltiples entidades que prestaban el servicio de salud, aparte de los privados. Pero comienza a avanzar aceleradamente la formación del personal que se requiere para atender todas estas necesidades, tanto en la parte preventiva como curativa y de rehabilitación, lográndose formar un contingente humano y una infraestructura hospitalaria y una red ambulatoria que era envidia de Latinoamérica, o sea, una red ambulatoria que alcanzaba a los pueblos más lejanos, y una red hospitalaria de aproximadamente con 3.000 camas disponibles para los pacientes que requerían hospitalización.
y en atención primaria éramos líderes en la parte preventiva, llegando incluso a erradicar enfermedades, infectos contagiosas. La erisipela llegó a ser erradicada. Los programas de vacunación lograron un gran éxito. La poliomielitis estuvo a punto de ser declarada erradicada en Venezuela. Y así sucesivamente se controló la malaria. Fuimos ejemplo con el doctor Gabaldón al frente en lo que fue el control de la malaria a nivel no solamente latinoamericano, a nivel mundial. Jacinto Convic, por su parte, en la parte de lepras también, un gran aporte en el control de estas enfermedades. Y, por supuesto, muchos científicos, Fernández Morán, es decir, hay una pleiadía de médicos que aportaron a la salud pública, no solamente nacional e internacional, en el control de endemias y epidemias. Tanto así que eran asesores en otros países para controlar este tipo de enfermedades, ¿no? Estamos hablando de Chagas, de una serie de patologías por todos conocidas. Logramos consolidar un buen sistema. Sin embargo, la atomización, la fragmentación, la prestación de los servicios de salud por varios entes debilitó de cierta forma la eficiencia y la eficacia de este servicio, debido precisamente cuando tú divides la concentración de los recursos, es difícil y el coste es insostenible, se hace insostenible, a pesar que el petróleo nos mantuvo y nos permitió desarrollar tecnologías, desarrollar especialistas en diferentes áreas fuera del país, permitió tener un personal humano de primera línea, siendo ejemplo en la formación y diseminación de personal del área de salud, en todas las áreas, tanto de salud pública como en el área curativa, como en el área de rehabilitación, de enfermerías, de técnicos. Es decir, aquí existieron los mejores programas de salud pública que puedan haber existido en cualquier nación, y los resultados se vieron a la vista con el control de tantas epidemias, de tantas enfermedades, que exportamos el conocimiento y exportamos talento para ayudar a otros países. Ahora, ¿dónde comienza el problema? Con la fragmentación, ciertamente, el deterioro de la atención de la salud se fue deteriorando a nivel hospitalario, a nivel preventivo. Sin embargo, se lograban muchos objetivos. Uno como médico, cuando entró a la parte rural, tú contabas en las medicaturas con medicamentos, los programas de preventivos a nivel de inmunizaciones, a nivel de preescolar, a nivel de mujer embarazada, de postnatales, es decir, había un control, habían programas dirigidos para todos los segmentos etarios de la población, así como también como enfermedades propias también de algunas regiones de acá, como por ejemplo la tuberculosis, la malaria. Se lograron muy buen control de esto. Ahora, este descuido del sistema de salud llevó a que en el año 1999 hubo un cambio total, vamos a decir, político, que hizo un enfoque de la salud. Ellos planteaban que la salud en Venezuela se había privatizado y que había que darle la salud a la gente de manera gratuita, solidaria, todo este cuento que llevó precisamente a montar una estructura paralela en el sector salud, que es la génesis de nuestro problema. ¿Qué es lo que pasa? En el año 1999 hacen una Asamblea Nacional Constituyente y logran cambiar la Constitución, y al Sistema Nacional de Salud le dan unas directrices muy bonitas, pero que lo que estaban era dirigidas precisamente a tomar el Sistema Nacional de Salud que existía y transformarlo en un sueño muy bonito. Pero una cosa es lo que decía la Constitución y otra cosa fue lo que uno vio en la práctica.
El problema comienza cuando montan una estructura paralela al Ministerio de Salud, mientras que en la Constitución decía que el rector de la salud era el Ministerio de Desarrollo de Asistencia Social. Montan una estructura paralela con una asociación de unos médicos cubanos y montan una estructura que se llama Barrio Adentro. Barrio Adentro 1, 2, 3 y 4. 4 Barrio Adentro. Que simplemente el barrio 1 comprendía lo que era la medicina primaria, que ya existía en la red ambulatoria, pero montaron este sistema paralelo como un ministerio con un presupuesto aparte. Muestran en la parte de barrio adentro 2, que ya es más complejo la asistencia, igualito que el sistema tradicional, pero lo llamaron barrio adentro. Incluso montan misiones especiales como sonrisa, oftalmológicos, o sea, pacientes con problemas visuales, pacientes los llevaban incluso en avión a Cuba a operarse, a tratarse, cuando aquí habían los mejores oftalmólogos que pueden haber en el continente, con los hospitales y los equipos que requerían. Lo que necesitaban eran insumos y reponer algunos equipos que ya estaban dañados. Entonces esa duplicidad condujo a esto, a hacer un gasto innecesario, a trasladar incluso a los pacientes fuera del país, e inclusive recogían pacientes de otras naciones y les financiaban la cirugía, y esto conllevó a que el sistema formal, el Ministerio de Salud, fue descuidado en cuanto a infraestructura, y se fue descuidando las inversiones en infraestructura, en equipamiento, en dotación de material médico-quirúrgico, en la parte de mantenimiento preventivo y correctivo, se fue deteriorando a expensas de la sustitución de este nuevo sistema. Viene el barrio adentro 3 y vienen los centros de alta tecnología que llamaron ellos. Son centros donde pusieron equipos de tomografía, resonadores, una serie de equipos realmente de alta tecnología, pero destinados a este sistema paralelo. Y se fue dañando y quebrando y descuidando el sistema formal que ya teníamos. También crean estos CAT, estos centros de atención, donde incluso tenían UCI, hospitalizaciones, en fin. Fueron nutriendo este sistema y abandonando y malponiendo el tradicional. A nosotros nos llamaban médicos que nos interesaba era el dinero, enriquecernos, mientras que el sistema paralelo que ellos nutrían, los médicos que ellos iban formando, los médicos integrales eran los médicos patriotas, los correctos, los que estaban por la comunidad, pero con una deficiencia académica muy débil, un diseño curricular muy débil, que conllevó a formar unos médicos que no están debidamente formados para atender lo que es el sistema más complejo, que es el hospitalario en la parte curativa. Pienso que para la parte preventiva, pues lo que llama una atención primaria y secundaria, pues podrían dar la talla, pero ya a nivel de hospital comenzaron a introducir estos médicos directamente a los hospitales, a asignarle, vamos a decir, responsabilidades que no estaban preparados para eso. Y aparte de esto, ya estos médicos entraban a un sistema totalmente colapsado, arruinado, sin inversiones, sin restitución de equipos, y por supuesto la formación que iban a obtener allí y que obtenían los posgrados tradicionales de las universidades establecidas también fue en decadencia. Aparte del ataque personal y la ruina de los hospitales, hubo el ataque hacia los médicos, incluso agresiones por grupos organizados que nos agredían en los centros de atención de todos los niveles. Y esto fue provocando vamos a decir, la migración, la salida de muchos especialistas a otros países, y este desplazamiento vamos a decir, de la mano de obra por médicos integrales, fue provocando un deterioro en la calidad de la atención. Esto se ve reflejado cuando ustedes ven todos los programas preventivos fueron abandonados. Ya no existían los epidemiólogos que teníamos, que era de excelente formación. Ya los habían desplazado por personas que no tenían la experticia, la preparación necesaria para manejar una coordinación regional, por ejemplo, de epidemiología. Entonces comenzaron también a fallar los suministros de lo que son, vamos a decir, la cosa básica,
que son la prevención a través de las inmunizaciones. Estos programas de inmunizaciones comenzaron a fallar. Los programas preventivos a nivel nutricional, a nivel preescolar, a nivel de mujer prenatal y postnatal, no se les suplía. Primero, no contaban con los especialistas adecuados, y segundo, no se les suplía todo lo necesario que estaban en esos programas. Por ejemplo, aquí llegó a existir programas como el PAMI, que se le daba a la mujer embarazada, al niño, leche, tanto fórmulas completas como maternizadas, se les daba polivitamínico, cualquier suplemento necesario. Y aquí hubo un gran impulso que se vio en los jóvenes venezolanos, donde se alcanzó un buen desarrollo pondoestatural e intelectual de nuestra población. Aparte de lo que les comentaba del control de tantas epidemias y tantas enfermedades que estuvieron a punto de ser declaradas erradicadas en Venezuela, como la polio. El descuido de esta fíjense que toda la red, tanto ambulatoria como hospitalaria, fue una desinversión tremenda por desviar los recursos para esta estructura paralela que les mencioné, y los hospitales los abandonaron. Luego los hospitales cayeron en una decadencia tal, no solamente desde el punto de infraestructura, de equipos e insumos, sino también ya de la parte médica, de la parte de enfermería. Ellos crearon sus propias enfermerías y lograron invadir el tema con este tipo de, vamos a decir, de proyecto netamente político, que es lo que ¿no? Uno que se formó en el sistema, trabajó en el sistema, como es mi caso, desde rural, y eso es lo que uno criticaba. O sea, que no estaban arruinando el sistema formal, toda la infraestructura. Ya nosotros no teníamos cómo operar, no teníamos cómo hospitalizar a un paciente y suplirle los medicamentos necesarios. Y adosado a esto, la ruina, lo que comenzó con la ruina de la economía del país, la inflación. Todas estas cosas conllevaron a una población que por un lado no tenía los recursos para adquirir los medicamentos, y los hospitales no tenían cómo atenderlo y cómo suplir sus necesidades. Y cuando le unamos a esto la reaparición de enfermedades que ya estaban casi erradicadas, empezaron a aparecer la difteria, a morir niños por difteria, a morir pacientes, aparece paludismo, incluso en las grandes ciudades como Zulia, una cosa que estaba confinada al Amazonas. Al paciente se le proporcionaba su tratamiento, empezaron a aparecer estas enfermedades en las zonas urbanas. La tuberculosis empezó a aparecer en zonas urbanas que jamás se había visto, el problema de nutrición. Y así, enfermedades escandalosamente estaban prácticamente bajo control. El resultado de todo esto fue precisamente las campañas de inmunización cayeron una cobertura por debajo del 20% de la población, de todos estos programas preventivos a nivel prenatal, postnatal, dejaron de existir. Todos los programas de prevención en el área de cáncer o cualquier otro programa que existían de pesquisa de diferentes patologías de cáncer dejaron de existir. El cubrir al paciente con enfermedades crónicas como hipertensos, como diabéticos, etcétera, también dejó de existir. Y esto fue deteriorando cada vez más la salud del pueblo venezolano y el Sistema Nacional de Salud, que fue un sueño, que fue una propuesta, que fue algo muy bonito, sencillamente no ocurrió. Por ponerle un ejemplo, tú lees en la Constitución de Venezuela y habla de un Sistema Nacional descentralizado, ¿ve? Y todo lo contrario, lo que hicieron fue centralizarlo. Hablan de un sistema de salud universal, un sistema de salud como solidario, con participación de la comunidad en las decisiones, eso está establecido. Incluso organizaron grupos como comunas y esto que tomaran decisión, contraloría social en los hospitales, pero todo esto fue una fachada que el que opinara o dijera algo en contra de lo que estaba pasando en el sistema, simplemente o te amedrentaban, te botaban o te metían preso. Quien les habla fue destituido, yo era jefe de servicio del Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo de Valera, y como jefe de servicio me quejé ante las autoridades de lo que estaba ocurriendo en mi servicio, como eran los problemas de
no habían insumos, una alta tasa de incidencia en infecciones quirúrgicas por el tema de la falta de asepsia, antisepsia debida, limpieza de los quirófanos, todo este tipo de cosas que está alrededor de esta morbilidad. No tenías a veces cómo transfundir un paciente que te cae en choque hipovolémico, no tienes cómo cubrir antibióticos básicos, no tienes cómo expandir un paciente en choque, soluciones, no había nada. Y me atreví a quejarme ante las autoridades, pues, y mi recompensa por defender el sistema y por quejarme fue la expulsión del hospital, incluso usando grupos violentos para evitar la entrada de los que nos atrevíamos a hacer esto. Mientras tanto, mientras esto ocurría, mientras al sector formal te fueron apartando, fueron minando todo el sistema de salud con médicos no capacitados. Yo tuve a mi mando en el posgrado como coordinador del posgrado de cirugía, muchachos que realmente querían, pero no tenían las bases fundamentales para aspirar, en mi caso, a ser cirujano, no tenían ni siquiera las habilidades mínimas para optar a eso. Y eso fue deteriorando más. Entonces tenemos un deterioro, resumiendo, ¿cuál es la situación? Bueno, tenemos en la parte preventiva, tenemos la aparición de epidemias de enfermedades que ya estaban prácticamente erradicadas y otras que estaban en índices muy inferiores a lo que exigía la Organización Mundial de la Salud y la OPS, repuntaron, apareciendo y haciéndose epidemias de enfermedades, incluso que aquí nunca se habían visto, ¿no? Aquí nos trajeron, nos importaron ciertas enfermedades como la chikungunya y una serie de enfermedades que nosotros no conocíamos por descuido de ese cerco epidemiológico, esa vigilancia epidemiológica que bajó la guardia, perdió la orientación, perdió todo. Cuando vamos a la parte esa que hablaba de inmunizaciones, de prevención de enfermedades, pues llegamos a tener una cobertura hasta menos de un 20% un momento dado. Y cuando se alcanza un 40% de cobertura, bueno, imagínate, hacen fiesta, ¿no? Cuando realmente uno tenía una cobertura del 95%, 96% de su población y uno todavía estaba insatisfecho porque no lograba el 100%. Empiezan a faltar y a entrar también a cubrir algunos medicamentos de calidad dudosa, traída de países que uno no sabe, que no tienen tradición manufacturera de fármacos. Y a mí me pasó, a veces iba a operar un paciente y le ponían un bloqueo en columna, lo que llamamos una anestesia conductiva, y el paciente no se bloqueaba, seguía doliendo, había que ponerle mucha más ampolla. Bueno, y así los antibióticos, veías que tú ponías un antibiótico de amplio espectro para una cirugía que normalmente no debía complicarse y terminaba infectándose. Y así fue, la parte, vamos a decir, hospitalaria también fue sufriendo los daños y las consecuencias de todo esto que les estaba contando abajo. Por supuesto, entonces, en conclusión, ¿qué tenemos ahorita en Venezuela? Tenemos vamos a hablar de los tres grandes pisos de lo que es un sistema nacional de salud. La parte preventiva, la parte curativa con limitación del daño y la rehabilitación. Comenzando por abajo, tenemos entonces aparición de enfermedades que estaban erradicadas y que ahora se convierten en epidemias, porque la aparición de un solo caso de difteria que ya estaba prácticamente erradicado, o de polio, ya eso te transforma en una epidemia porque se supone que ya estaban en camino de desaparición. Y aparecen en grandes ciudades, ¿no? El abandono de todos esos programas de inmunizaciones nos provocó esta gran crisis en la parte preventiva. Cuando vamos a la parte infantil, tenemos una mortalidad muy elevada de muertes maternas, muertes neonatales, muertes infantiles. Por lo que le decía anteriormente, los programas de todos preventivos de soporte a la mujer embarazada, incluso el apoyo nutricional, todo desapareció. Una mujer embarazada no encuentra ni siquiera leche para ella, mucho menos cuando pare, aspirar a darle alimentos polivitamínicos a esta mujer y leches maternizadas de apoyo a los niños, a los recién nacidos. Los niños nacen de bajo peso, nacen prematuros de bajo peso y la mortalidad neonatal está inaceptablemente alta. La mortalidad materna igual. Cuando vamos a la mortalidad infantil igual, todas las tasas se dispararon.
con el agravante que estas cifras son ocultas, no son públicas como está en la Constitución Nacional, y no, las estadísticas las manejamos nosotros porque nos comunicamos entre especialidades. Entonces, en la parte primaria, atención primaria, toda la red primaria fue acabada. La gente va a un ambulatorio ahorita y no consigue ni siquiera personal, o un medicamento, ni siquiera para la fiebre, para un dolor de cabeza, no consigue nada. Entonces, la red primaria, esa es la primera conclusión, la red primaria está acabada, que es vamos a decir, la parte más importante de un sistema nacional de salud, que es la prevención, que es donde debe estar concentrado cualquier política de Estado en esa área para evitar que pasen al segundo nivel, que es la hospitalización. Entonces, con los programas de diabetes, de hipertensión, de tuberculosis, de alimentación, de soporte nutricional, de inmunizaciones, todo lo que te ayuda a tener una población sana fue acabado, destruido por estos antecedentes que les estoy contando, todo esto que ocurrió bajo un esquema de mejorar, ¿no? Sencillamente, pues, fuimos engañados y fue destruido el sistema nacional de salud establecido como está en la Constitución por un sistema paralelo, con su propio médico, su propio ministro, vamos a decirlo así, con su propio presupuesto, claro, quitándole al sistema formal. Si vamos a la parte hospitalaria, imagínate, hablar de falta de dotación, de mantenimiento preventivo, de mantenimiento correctivo, de mejora de infraestructura, conllevó al colapso de todo lo que es la red hospitalaria, en los diferentes niveles, llámese Hospital 1, Hospital 2, Hospital 3 o Hospital 4. Toda la red fue acabada. Ustedes visitan ahorita cualquier centro hospitalario, parece que hubiese caído una bomba. Mesas, sillas, patas arriba, agua chorreando por las paredes, por los techos, pisos deteriorados, lo que medio funciona, por decirle algo, mesas quirúrgicas oxidadas, lámparas cialíticas con los bombillos, con bombillos cuando tiene, bombillos normales, en fin. Cuando vamos a la parte de dotación, escasez de un 80%, no solamente dentro del hospital, sino fuera del hospital, de lo que son materiales médicos quirúrgicos y medicamentos. O sea, hay muy poco para satisfacer la demanda de la población enferma, no solamente porque ya no hay recursos, sino porque tienes un sistema primario que fracasó, y este sistema primario me está alimentando a este sistema hospitalario con más pacientes con enfermedades ya que requieren complicadas, ¿no? Como les hablaba, pacientes con ACV, diabéticos en coma, niños desnutridos. Jamás habíamos visto pacientes, niños con síndromes de desnutrición severa, como llegan a los hospitales. Por supuesto, esto aumenta las tasas de mortalidad y de morbilidad de estos niños. En la mayoría de los hospitales los niños comen o bien porque el familiar busca, o bien porque gente particular dona algunos tipos de alimentos, y esto nos ha conllevado a que a nivel hospitalario, tanto en el área adulto, pediátrica, obstétrica, las mortalidades se dispararon a niveles que jamás pensábamos que íbamos a llegar a esto, por la desinversión que hay, por la falta de atención, y a eso le unamos lo que les comentaba anteriormente, la persecución, la vejación, la humillación, el empobrecimiento de todo el personal de la salud, llámese médicos, enfermeras, técnicos, llámese como se llame, bioanalistas, odontólogos, ha provocado la deserción, la salida del país por lo menos de más de 20.000 médicos, cuando éramos como 60 y tantos, 64.000. Ya grandes especialistas han tenido que salir del país, y los que quedamos acá, pues, somos perseguidos, ¿no? Tal vez este audio me traiga mi problema serio, pero hay que decirlo, ¿no? Tengo el derecho constitucional de defender la salud, artículo 83 y 84 de nuestra Constitución Nacional. Esto con respecto a la parte hospitalaria.
lo que, lo que ha pasado es un gran incremento en las tasas de moro y mortalidad, por todo lo comentado. Cuando vamos a rehabilitación, bueno, mira, limitación del daño y rehabilitación, eso no existe, ya que no existe la parte curativa, la parte de limitación de daño y rehabilitación, pues imagínense cómo está esta situación. La limitación del daño, pues los pacientes con ACV simplemente se han incrementado de una manera brusca. Los pacientes con secuelas de enfermedades prevenibles, bueno, ni hablar. Las enfermedades estas eh, que son transmitidas por vectores, paludismo, malaria, cualquiera de estas enfermedades, incluso hasta eh, enfermedades infectocontagiosas básicas, ¿no? Es alarmante. Les pongo un ejemplo para ilustrar. En enfermedades de transmisión sexual, la consulta de TS, me comentaba un especialista que ellos detectan una sífilis, una blenorragia, una sífilis primaria, le ponen el tratamiento al paciente y no lo consigue, y ellos no tienen cómo dárselo. Entonces, no solamente es el deterioro del paciente, sino el foco de diseminación de esa enfermedad, ¿no? Por ponerles un ejemplo, me comentaba un hematólogo que los pacientes con deficiencia de factor 8, de von Willebrand, este tipo de pacientes con tipos de hemofilia, estos niños que se recibían su tratamiento y que les evitaba vamos a decir, las consecuencias que terminan estos niños con artralgia, deformidades en articulaciones, dolores intensos, no pueden evitarlo porque no siquiera reciben el tratamiento preventivo. Y así, si les hablara de todas, bueno, no terminamos hoy. Entonces, en lo que es la parte de limitación de daño y rehabilitación, no, no existe. Si vamos a los centros de rehabilitación, se crearon unos CDI con esta finalidad, pero eso no funciona ya, ¿no? Los pocos que funcionan no tienen los equipos ya operativos para prestar un servicio idóneo. Entonces, cuando revisamos la situación de la salud en los tres niveles, preventivo, curativo, de limitación de daño y rehabilitación, es tierra arrasada, ¿no? No hay nada halagador. No solamente por lo que es la red como tal del Sistema Nacional de Salud, sino el personal, que es lo más importante, lo que es el recurso humano, diezmado, ido del país. Enfermeras, por ejemplo, por decirle algo, especialistas en pasar quimioterapia, especialistas en instrumentación de ciertas cirugías súper especializadas, vendiendo café en Lima, en una ciudad de Ecuador, o trabajando en un restaurante limpiando para sobrevivir. Recuperar esto va a ser difícil, pero podemos ir cerrando y concluyendo que la salud en Venezuela, en sus tres áreas principales, preventiva, curativa, de limitación de daño y rehabilitación, no está mal, no está bien, está muy mal. Cuando nosotros vemos que hay pacientes que no tienen ni siquiera la medicación básica para controlarse la tensión, la diabetes, cualquiera de estas enfermedades crónicas, o un nefrópata no tiene cómo dializarse, o un paciente con cáncer no tiene cómo recibir sus quimios, sus radios, porque ni siquiera un acetaminofén existe, imagínense ustedes esos niveles complejos, un paciente con leucemia, un paciente con hemofilia, imposible que reciba su tratamiento, un paciente tuberculoso, es decir, por donde tú te metas, hay deficiencia cuando el Estado no puede cubrir las necesidades, la demanda de la población, estamos hablando de crisis humanitaria. Cuando vemos pacientes que no reciben el tratamiento siquiera básico, analgésicos, antibióticos para problemas infecciosos leves, o pacientes que no pueden recibir sus tratamientos quimioterapéuticos, radioterapéuticos, de tipo oncológico, pasando por toda la gama de todas las enfermedades, estamos hablando, podemos concluir que realmente el sistema de salud en Venezuela está en crisis humanitaria, ¿no? Como toda la sociedad. Eso es una realidad que el decirla, el nosotros comentarla por estos medios nos pone en riesgo hasta de perder nuestra libertad.
en riesgo de amenazas, en riesgo de todo esto, porque hasta eso nos quieren el derecho a opinar, el derecho de hablar, el derecho de defender el sistema de salud, como estamos obligados nosotros. Como repito, artículo 83, 84 de la Constitución, Código Deontológico Médico, Código de Ley de Ejercicio de la Medicina. A ustedes, muchachos que se están formando, no pierdan la esperanza. Los invito a que este mensaje, esta videoconferencia no sea para bajarles el ánimo, ¿no? Es todo lo contrario. Les quiero llevar un mensaje de optimismo, de positivismo, y por eso les conté lo que fuimos, y les quiero terminar diciendo que sigan adelante, que el sistema de salud venezolano va a cambiar y va a mejorar. Ya el tiempo se me agotó, me despido, gracias por la invitación y estamos totalmente a la hora. No, doctor Osochi, ya puede iniciar. Bueno, muy bien, muchas gracias. En primer lugar, un saludo a todos los miembros de la Asociación Colombiana Médica Estudiantil y en particular a Iris Garnica, que ha organizado esta presentación del doctor Torres y mía sobre el sistema de salud en Venezuela y en Colombia. He tenido la oportunidad de conocer el trabajo de ACOMI y creo que esa es la esperanza. Me uno a las palabras del doctor Torres en cuanto a los médicos que se están formando en el país no pueden desanimarse ante las dificultades y ante las realidades de los sistemas de salud y en particular el sistema de salud colombiano. Escuchando al doctor Torres, yo reflexionaba en primer lugar sobre cuán grandes son las similitudes en la tragedia que vive las poblaciones de nuestros dos países frente a sistemas de salud que con sus características particulares en cada nación no están funcionando bien, no están ofreciendo ni cumpliendo con la responsabilidad del Estado y de ofrecer el derecho a la salud, en el caso nuestro, a los colombianos. Un poco, digamos, mi reflexión era, independientemente del sistema político que nos gobierna en cada país, la historia de los sistemas de salud en las últimas décadas, por caminos distintos, han llevado a una profunda crisis. Yo creo que el sistema colombiano también está en una profunda crisis y vamos a tratar de analizar en este tiempo cuáles son los antecedentes y cuál es la realidad que se está viviendo y cuál es la perspectiva del sistema de salud colombiano. Al igual que en Venezuela, antes de las grandes reformas de la década del 90, en salud, pues había un sistema de salud mixto en Colombia que tenía una parte de la población cubierta a través del seguro social, de la población empleada, de los trabajadores, otra parte atendida por un sistema público y una pequeña porción de la población que tenía una seguridad privada o que de su gasto de bolsillo podía atender sus necesidades de salud. En 1993 hay una verdadera revolución en el sistema de salud colombiano, y es que se introduce un nuevo modelo que sus creadores en el Banco Mundial y en Harvard y en nuestros ministerios denominaron del pluralismo estructurado, y que es, en otras palabras, un modelo de aseguramiento en salud. Es decir, se introdujo a las compañías aseguradoras
aquí llamadas empresas promotoras de salud en esa reforma, o EPS, se introdujo como las guardianes del sistema, las intermediarias entre la financiación que continuaba siendo básicamente el Estado y la prestación de los servicios. Entonces, ese es el sistema que ha predominado desde 1993 hasta hoy. Otro aspecto que quiero señalar de entrada, que también es coincidente con lo que señala el doctor Torres en Venezuela, es que una de las grandes damnificadas con estos cambios, con estas transformaciones, con esta reforma del sistema de salud, ha sido la salud pública. Al igual que Venezuela, nosotros tuvimos algunos avances importantes en el control de enfermedades. Habían algunos programas centrales, verticales importantes. Había muchas limitaciones y muchas deficiencias. Yo no quiero decir que haya que volver al pasado antes de 1993 o que no hubiera problemas, pero teníamos grandes figuras, leyendas también. Esa parte me parece muy importante que la hubiera hecho énfasis el doctor Torres, porque yo creo que tenemos que reconocer el trabajo de los pioneros, tanto en diferentes áreas clínicas como en las áreas de salud pública. Y nosotros también tenemos una tradición muy, muy importante de grandes logros y de grandes aportes, tanto en lo clínico como en la salud pública. Entonces, ¿qué ocurre con este sistema de aseguramiento que se introdujo de una manera, yo diría que brutal? Es decir, se abrieron las puertas a que entraran a competir los capitales que conformaban, que estaban interesados en administrar estas compañías aseguradoras, estas EPS. Se introdujo la economía de mercado dentro del sistema de salud abiertamente. Y aquí hay un antecedente. Los ingleses, que por más de 60 años tuvieron un sistema de salud sin ese tipo de intermediación, sino básicamente un servicio nacional de salud, ellos, bueno, y que recientemente también las últimas reformas han introducido esto, en ese sistema de salud inglés se encontró, lo voy a leer textualmente porque el doctor Julian Tudor Hart en 1971 publicó en Lancet un artículo que se refería a la ley, a lo que él llamó la ley inversa de la atención médica, que dice básicamente así: la disponibilidad de atención médica tiende a variar inversamente con la necesidad de la población atendida. Esta ley inversa opera de manera más completa donde la atención de salud está más expuesta a las fuerzas del mercado y en menos proporción en donde tal exposición es reducida. La distribución que el mercado hace de la atención en salud es una forma social primitiva e históricamente superada, y cualquier retorno a ella exageraría aún más la inadecuada distribución de recursos médicos. Entonces, ¿qué es la ley inversa de la salud? Que entre más capitalismo, más negocio, más mercado se introduzca en la atención en salud, en el caso concreto que estudiaba Tudor Hart o que demostraba Tudor Hart, menos atención van a tener los grupos poblacionales que más la necesitan. Es decir, por principio, digamos, si se ve la salud como una responsabilidad del Estado, es algo que se debe ofrecer en igualdad de condiciones para toda la población. Inglaterra, pues, por su historia, después de la Segunda Guerra Mundial, llegó a la conclusión de que eso había que hacerlo, y su sistema nacional de salud así se estableció y así funcionó. Nosotros en Colombia no prestamos atención a esto, no seguimos ese modelo británico, sino que introdujimos
más el modelo norteamericano de que esto es la industria de la salud, esto es un negocio de la salud donde se puede obtener ganancia a través de la prestación de la salud. En ese sentido, como la salud pública requiere de inversiones muy grandes porque tiene que ver incluso con la infraestructura sanitaria y con grandes campañas nacionales de prevención y de promoción de la salud, etcétera, pues no fue objeto de interés de las EPS en los años iniciales, ni actualmente tampoco. La atención de las EPS se centró en la atención médica. Y esto con unas metas, ¿no? Las metas era que hubiera un cubrimiento universal del aseguramiento, que inicialmente se propuso que hacia el año 2000, 2001, debería haber cubrimiento universal con afiliación a estas aseguradoras o EPS. Pero eso no se cumplió, eso se vino a cumplir apenas hace unos pocos años. Pero muy pronto se hizo evidente que el tener nominalmente ese cubrimiento, bien fuera en el régimen contributivo, que era un poco la continuación del seguro social, o en el régimen subsidiado, que era un poco la continuación del sistema de salud de atención pública, del servicio de los hospitales públicos, de la red pública que existía anteriormente, aunque se haya llegado hoy se pueda decir de que hay el 98% o el 99% de cubrimiento o de aseguramiento, eso no se traduce en atención real de la salud. Lo que hoy tenemos es una atención estratificada, donde tenemos grandes clínicas, grandes centros hospitalarios, algunos, bueno, que cubren todo, por supuesto, hasta el cuarto nivel, los trasplantes, etcétera. Algunos que hacen turismo en salud, traen sus pacientes de otros países que están acreditados por la Joint Commission y por otras entidades internacionales que dan, digamos, garantía de que se tiene la infraestructura, las condiciones, el talento humano, etcétera, para prestar una excelente atención médica. Pero esos creo que son 36 los hospitales y clínicas en una población de 45 millones de habitantes que tienen ese nivel y esa acreditación. Los otros centenares de hospitales y clínicas, tanto privadas como los hospitales públicos que sobreviven, están en condiciones supremamente difíciles. La evidencia de que lo que estoy diciendo es cierto es que como las EPS o las aseguradoras son las que contratan los servicios con las prestadoras o IPS o clínicas u hospitales y no contratan servicios y no los pagan porque primero atienden lo que corresponde a su ganancia y no los pagan, entonces han acumulado una enorme deuda. Yo ya perdí la cuenta, en el 2017 eran 13 billones de pesos colombianos, hoy no recuerdo, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, que ha documentado muy bien año tras año esas deudas y cómo se ha incrementado la cartera y se ha dejado de pagar. Entonces han acorralado a la inmensa mayoría de los hospitales y clínicas privados, insisto, y a los hospitales públicos. Entonces debemos entender que si los hospitales y las clínicas no tienen una situación financiera, muchas han quebrado, clínicas tradicionales en ciudades intermedias o en ciudades grandes privadas hoy ya no existen. Entonces, pero si tienen ese problema financiero inmenso, pues obviamente esto impacta la calidad de la atención y de la prestación de los servicios.
Y obviamente impacta la remuneración del personal médico y en general del personal de salud. Se perdieron las garantías que habían de contratación para los médicos y el personal de salud. Existe una figura que es la subcontratación, la contratación por prestación de servicios, es decir, sin garantías laborales, incluso sin seguridad social que tiene que pagarse por cuenta de los propios médicos y demás trabajadores de la salud, y que se encuentran en unas condiciones laborales terribles. En esto incluso las centrales obreras en nuestro país han documentado esto muy bien. Y así como las aseguradoras OPS no le pagan a los hospitales y clínicas, pues los hospitales y clínicas se retrasan en el pago a los médicos, pero cuando decimos se retrasan son 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, ¿sí? Lo cual ha obligado a algunos también a emigrar. Yo trabajé varios años en el Texas Medical Center de la ciudad de Houston, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas, y allí había una asociación de médicos colombianos en el Texas Medical Center que tenía 232 miembros cuando yo me vine. Muchos de ellos verdaderos héroes, porque eran aquí médicos especializados, súper especializados, establecidos, y que tuvieron que llegar a Estados Unidos a convalidar sus pregrado de medicina, los famosos STEPS, y a repetir de nuevo su medicina interna y su especialización, es decir, a volver a invertir años y años de una formación que ya tenían para poder tener la licencia y trabajar allí en estos centros médicos. Otros especialistas hoy en día mantienen altos ingresos por su nivel de calificación, pero se ven obligados a laborar 60 y 70 horas a la semana en una diversidad de instituciones. Hace poco me subí en el carro de una amiga médica, tenía 7 uniformes con los distintos logos de las entidades donde trabajaba. O sea, ella simplemente sube al carro, cambia su bata y entra a la otra institución donde tiene que cumplir esto. Ustedes ven que esto puede que mantenga los ingresos, pero afecta también la calidad de la atención, ¿sí? Y la calidad de vida del mismo gremio médico. Y de ahí hacia abajo, por ejemplo, tenemos un gran número, porque la mayoría de los médicos en Colombia son médicos generales. Creo que si no estoy mal, el 70, el 80% de los médicos son médicos. Y son médicos generales que después de 6 años de una formación muy importante, muy calificada, etcétera, están recibiendo salarios muy cercanos al salario mínimo, o 2 salarios mínimos, ¿sí? O 3 salarios mínimos, en unas condiciones también que no son contratos a término definido, etcétera. Entonces esto ha afectado, para no hablar de enfermeros y de otros profesionales de la salud. Entonces tenemos allí, para mí, ese es el principal cuello de botella que creó el nuevo régimen. Y es que el nuevo régimen de salud, es que tenemos este problema. No sé si el doctor Torres esté familiarizado con una expresión muy colombiana y tristemente célebre, que es el paseo de la muerte. El paseo de la muerte consiste en que un herido de urgencias, aunque la ley dice que deben ser atendidos, aún hoy, después de existir esa ley, pues la atención se reduce a que los estabilizan, les administran un suero, mientras la EPS, la aseguradora, autoriza que el especialista correspondiente los pueda valorar
y pueda ordenar exámenes y procedimientos y el tratamiento. Entonces, y si la clínica no tiene convenio con esa aseguradora en particular, pues no, este proceso se va a dificultar. Por eso, el porcentaje de muertes evitables en Colombia durante este periodo, y hay un estudio del Observatorio de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud adscrito al Ministerio de Salud, que muestra que entre 1998 y el 2011, el 53% de las muertes ocurridas en Colombia fueron muertes evitables. Y la definición de muerte evitable, pues es muy explícita, es muy precisa, porque está limitada a lo siguiente. Textualmente en el estudio dice: la muerte evitable se define como aquella muerte que, dado los conocimientos médicos actuales y la tecnología, podría evitarse por el sistema de salud a través de prevención y o tratamiento. Entonces, en estos días, el doctor Alejandro Gaviria, ministro de Salud en Colombia, pues estaba furioso con algunos de nosotros que hablábamos de la situación de salud, y entonces nos decía ignorantes, y nos decía deshonestos intelectualmente. O sea que también aquí criticar el sistema, igual que en Venezuela, está uno expuesto pues a ciertas represalias, porque una autoridad en salud le diga a un profesional calificado que es ignorante o que es deshonesto intelectualmente, pues esas son palabras mayores. ¿Y por qué ignorante? Entonces él decía, no, es que las muertes evitables hay en todo el mundo, ¿sí? Y aportaba unos datos de otro epidemiólogo, que mostraba las tablas donde se mostraba la tasa de mortalidad evitable en otros países del mundo. Y entonces decía, nuestra tasa es comparable a la de los países europeos más avanzados, ¿sí? Luego, usted no leyó completo, usted no sabe, pues eso es lo que estaba implícito, eso es lo que nos decía que éramos ignorantes. Y cuando miramos la tasa como la presentaba el señor ministro, comparada con las tasas en los otros países, pues resulta que las tasas en los otros países están estandarizadas por sexo y por edad, por grupos etarios, y la colombiana no, luego no era comparable, no podíamos hacer esa comparación. Entonces, aunque esto sea... Ahora, no estamos diciendo, nadie ha dicho que el sistema de salud colombiano se pueda evaluar únicamente por las muertes evitables, pero yo creo que sí hay que tener en cuenta este tipo de cifras, de indicadores, y hay que profundizar en la realidad, y hay que mirar el panorama completo. Entonces, yo considero, ahora, puede que haya cosas buenas en estos años dentro de este modelo de aseguramiento, positivas. Yo no, por ejemplo, admiro esos grandes hospitales y clínicas que tienen unos servicios de alta tecnología, etcétera, y algunos están dedicados, como los que acaban de construir recientemente en Bogotá, uno para cáncer y otro únicamente para medicina prepagada, pero que van orientados a una población que tiene con qué pagar esos seguros y esos servicios. Pero hay otros también de excelente infraestructura y calidad y recurso humano y talento profesional en medicina y áreas de la salud, que atienden también las personas del régimen subsidiado y de las personas pues, de los estratos de menores ingresos. Entonces, uno puede decir, sí, hay cosas avanzadas, no, esto no es una cosa dogmática, o como nos critican a veces, una cosa ideológica, que es que queremos imponer un sistema socialista de la salud. No, entre otras cosas porque hay que mirar la realidad. Yo al comienzo del experimento con los profesionales cubanos en Venezuela y de
y de Barrio Adentro 1, 2, 3 y 4 que mencionaba, pues muchos de nosotros en salud pública estamos atentos. ¿Qué va a salir de aquí? ¿Hay algo positivo? Etcétera. Hoy yo creo que es evidente lo que dice el doctor Torres. Esto no funcionó, no está resolviendo los problemas de la salud. Entonces no se trata de ser dogmático, sino de analizar objetivamente la situación. Yo podría, pues para no alargarme, yo quiero empezar a concluir diciendo qué hay en el futuro para el sistema de salud en Colombia. Actualmente, el nuevo gobierno del presidente Duque ha presentado el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Y en ese Plan Nacional de Desarrollo, igual que en los anteriores del gobierno Santos, hay unos artículos dedicados hacia la salud. Y con grupos de estudio hemos empezado a mirar, hoy se hizo, creo que hoy o ayer se hizo el primer debate en el Congreso sobre esos artículos de salud del Plan de Desarrollo. Y quienes hemos estado atentos a esto, ¿qué vemos? Que la receta es más de lo mismo. Que la receta es más de, que lo que va a hacer Duque es similar a lo que hizo Santos, es profundizar, es refinar el modelo. En el gobierno Santos, en el 2016, en enero más exactamente, apareció una nueva política nacional o de atención integral, política de atención integral en salud, con un modelo operativo que lo acompaña. Y uno ve ese modelo y si lo mira técnicamente, uno dice, bueno, se están proponiendo redes integradas de salud, se están proponiendo rutas de salud, se está, pues, para superar la fragmentación del sistema, etcétera. Se habla de atención primaria en salud. Todo eso sobre el papel podemos estar de acuerdo. Y el problema es que cuando sobre eso se superpone un esquema político en el cual hay dos elementos nefastos, uno de ellos es la corrupción y la otra el negocio del aseguramiento en salud prevaleciendo sobre el negocio lícito de la atención privada en salud. Y en esto quiero ser yo muy claro, quienes estamos en esta posición crítica, defendemos la práctica privada y los hospitales y las clínicas privadas, entre otras cosas. Doctor, creo que no se está escuchando. Doctor. ¿No me están escuchando? No. Listo, ahora sí. ¿Pero estaban escuchando todo lo que he dicho o no? Sí, solo fue ahora. Ah, bueno, gracias porque me asusté. Creí que habíamos perdido todo esto. No, ya estoy terminando. Entonces, decía, en Colombia, ¿qué medidas propone el gobierno que se tomen a través de este Plan Nacional de Desarrollo en Salud? Y algo que pues, no es lo central ni mucho menos, pero tiene que ver con nuestros vecinos y hermanos de Venezuela. Nosotros tenemos más de 1 millón de inmigrantes venezolanos en este momento. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo propone, sí, que se atiendan, pero que lo atiendan las entidades territoriales, las secretarías de salud municipales, que la responsabilidad financiera no sea del Estado. Pero de otro lado se toman medidas que desfinancian a las entidades territoriales. Entonces, de nuevo, sobre el papel vamos a poder prestarle atención a todo quien habite en nuestro territorio, sea de nuestra nacionalidad o no. Pero en la práctica no va a haber el recurso financiero, no van a existir los fondos para atender esta población.
Los hospitales públicos también se les quitan recursos. La salud pública también se le quitan recursos. Entonces vamos a continuar en lo mismo y se protegen las aseguradoras. Y como yo mencioné que hay una enorme deuda, entonces se propone una ley de punto final para hacer una especie de borrón y cuenta nueva con las deudas, pero lo que se privilegia allí es que las deudas sean, que se paguen en primera instancia, sean las deudas que le tiene el Estado a las aseguradoras por los servicios que no están incluidos en el plan de beneficios, pero no las deudas que le tienen las aseguradoras a los hospitales y a las clínicas. Entonces, por eso decía yo, la receta es más de lo mismo y creo que la situación es difícil. Esto no es para desesperanzarse, esto es simplemente para que, y sobre todo los nuevos médicos que se están formando, entiendan, y de ahí que siempre he repetido que el lema de ACOME es el mejor que puedan tener, que es más allá de los consultorios. Es no solo ser altamente calificados para su práctica clínica, si es que la van a tener, o en salud pública, o en investigación, o en lo que sea, sino que también miren este contexto de la realidad de los sistemas de salud y participen activamente porque tengamos el mejor sistema y protejamos la salud de la mejor manera de los colombianos y de todos quienes habiten en nuestro territorio. Muchas gracias. Yo dejaría ahí. Muchas gracias al doctor Torres y al doctor Useche por la participación. A continuación tenemos preguntas que han enviado en el transcurso de las ponencias. Vamos a empezar con las preguntas del doctor Useche. Sí. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el papel que deben tomar los estudiantes de medicina ante los problemas del sistema de salud? Yo diría que, al igual que en cualquier programa universitario, es hacer valer la libertad de cátedra, es ejercer el pensamiento crítico y es propiciar todas las oportunidades para para conocer en detalle el sistema de salud y para analizarlo ampliamente y discutirlo y hacer la evaluación pues, objetiva de qué es lo positivo y la evaluación crítica de qué no está funcionando y qué se debe cambiar. Listo. La siguiente pregunta. ¿Qué alternativas ofrece Colombia para la salud de los venezolanos inmigrantes? Yo estoy poco familiarizado con esa área, tengo que decirlo, pero lo que entiendo es que en la normatividad colombiana está expreso que debemos atender, ¿sí?, a los inmigrantes venezolanos. Ahora, se han creado situaciones difíciles. En Cartagena escuché recientemente críticas de hospitales y clínicas privados porque debían atender a los venezolanos como debe ser, pero el gobierno nuestro no estaba contribuyendo a que se pagaran las deudas, etcétera, es decir, a que existieran las condiciones, y que estaba haciendo, digamos que el gobierno colombiano estaba haciendo recaer en los prestadores todo el peso de la asistencia, una asistencia que es necesaria, pero que debe estar respaldada pues por la debida financiación. En las áreas de frontera, y nosotros conocemos esto bien porque hemos visitado Arauca, sabemos que
el mayor número de venezolanos que han llegado, pues crean unas situaciones que son situaciones de riesgo, alto riesgo para enfermedades infecciosas, situaciones que son de situación pública, que son pues urgentes de atender. Entonces yo creo que debemos aprestarnos pues a cumplir, pero miren que es que el panorama en general de la atención está muy mal, sobre todo para los sectores menos desprotegidos. Y debemos suponer que muchos de los inmigrantes venezolanos a nuestro país pues tienen también condiciones muy difíciles, entonces no van a encontrar la mejor atención por las razones que expuse durante mi charla. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cuál sería una reforma conveniente para la salud colombiana? Con base en lo que yo describí y analicé, sería unirnos en torno a darle preeminencia a los hospitales y a las clínicas públicos y privados. Es decir, el aseguramiento debe jugar un papel secundario. Debe tener su puesto, yo no me niego, en una economía como la que tenemos, ¿sí? Pero no puede ser la reina que impere pues, sobre el sistema, no puede ser, ¿sí? Y eso que no me... ahora, debe ser una reforma que elimine la corrupción, a eso no le dediqué tiempo, pero la corrupción en salud en Colombia es de unas proporciones inmensas, inmensas, ¿sí? Yo creo que hay un consenso en que si solo se limitara la corrupción y la plata de la salud se invirtiera en salud, pues mejoraría enormemente toda la prestación y todos los servicios y la salud pública, etcétera, ¿sí? Entonces esos dos, yo diría que esos dos pilares, porque alrededor de esos dos se van a arreglar otras cosas. Se va a hacer la administración del sistema de salud mucho más racional y por lo tanto va a haber muchos más ahorros. No puede ser posible que alguien llegue a un servicio de urgencias y haya un médico de urgencias, un enfermero, un camillero y 12 representantes de las aseguradoras para la facturación respectiva. No puede ser que el departamento de facturación en un hospital público de provincia sea el que más personal tenga. Ese es un desfase completamente de lo que es un sistema. Entonces hay que centrar, insisto, el que queremos mejores clínicas y hospitales públicas y privadas. Y alrededor de ahí, mejores condiciones laborales para todos los sectores de trabajadores de la salud y, por supuesto, mejor atención y, por supuesto, que se haga realidad lo que señalaba con todo acierto el doctor Torres. Tenemos que hacer más prevención. No podemos tener un sistema centrado en la enfermedad. Bueno, no hablamos de los medicamentos, este es otro capítulo aparte, ¿sí? Y en los precios de los medicamentos, en la desprotección de la industria nacional farmacéutica, etcétera. Entonces, esos serían elementos de una reforma. Listo. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles serían las principales diferencias entre el sistema de salud venezolano y el colombiano? Bueno, el doctor Torres pues tendrá la palabra. Yo no he hecho ese análisis comparativo, ¿sí? Para hacerlo, habría que tomar los estamentos, la estructura básica de los sistemas de salud. ¿Qué tenemos en rectoría del sistema de salud? Él hablaba de que se creó un sistema paralelo, entonces pienso que hay problemas. Pero a nosotros con la reforma del 93, incluso se acabó el sistema de salud por un tiempo, se le cambió el nombre. ¿Sí? Nos quedamos sin rectoría, porque como había que dejar a la libre competencia del mercado, pues entonces no se necesitaba una rectoría fuerte, ¿sí? No sé, nosotros hemos avanzado en tener un fondo único, la ADRES. Yo creo que eso es positivo. El problema es quién lo administra y a dónde van esos fondos, ¿sí?
si van a los hospitales y clínicas o si van esos fondos en múltiples pagadores a través de las aseguradoras y los recursos se pierden por el camino. Entonces, habría que hacer un análisis comparativo, habría que hacer un análisis comparativo desde el punto de vista epidemiológico, qué pasa con las no transmisibles, qué pasa con las infecciosas, qué pasa, ¿sí? Todo esto con personal de recursos humanos, lo que se hace generalmente en un análisis comparativo, los indicadores básicos de mortalidad materna, etcétera, que son además indicadores del desarrollo económico y social de un país. Habría que hacer un análisis que yo digo, no, pues yo no tengo los elementos para responder esa pregunta en concreto. Doctor, ¿qué opina de la ley propuesta por el actual presidente de Colombia, de la ley del punto final para el pago a las IPS? ¿Qué cosa? ¿La ley del punto final y cuál es la otra? No, solo eso. ¿Cuál es la pregunta esa? ¿La ley de punto final? Señor. Yo creo que tal como la presenta el gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, no va a resolver el problema. Va a dejar en esa ley, por ejemplo, las EPS que se han cerrado, se han liquidado por cualquier razón, lo que se pide es que se borren esas deudas. O sea, van a afectar, esa ley va a afectar tremendamente a los hospitales y a las clínicas. Se van a hacer conciliaciones por la mitad de la deuda o menos. Los pagos se van a hacer no en dinero constante y sonante, sino en deuda pública, o sea, en unos papeles que va a emitir el gobierno y que después van a estar en el mercado, que seguramente van a valer cuando se van a tratar de monetarizar, se van a convertir en menos del valor que está sobre el papel. Es decir, yo pienso que el gobierno no está dando una solución actual, que no se debe aceptar en esas condiciones. Y la última pregunta es, ¿qué se está haciendo en Colombia para mejorar aspectos del sistema de salud? Y terminamos. Hombre, yo creo que hay distintos sectores que están pensando seriamente en esto, ¿sí? Yo creo que muchos hospitales y clínicas, incluso saliéndose estrictamente del modelo, han encontrado formas de resolver problemas. Son muy pocos, pero hoy hay clínicas y hospitales, por ejemplo, que contratan de planta a su personal, ¿sí? Que a los médicos especialistas los contratan con exclusividad para evitar todo eso que yo mencionaba y para que eso revierta en calidad de la prestación. Entonces, se están haciendo, pero son pequeñas bolsas aisladas, ¿sí? Donde muchos queremos hacer, hay propuestas de reforma en el Congreso de distintos partidos políticos que proponen medidas para avanzar en la solución, pero yo creo que lo que hay que hacer es una gran unidad de mucha gente para planear cuáles son los puntos básicos en torno a los cuales se debe hacer una profunda reforma del sistema de salud en Colombia. Y doctor Usoche, muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Lastimosamente en Venezuela el internet está fallando demasiado y el doctor Torres perdió la conexión, por lo tanto no podremos hacerle las preguntas, pero trataremos de responderlas después. Ya no hay más preguntas, entonces de nuevo muchísimas gracias. muchísimas gracias por la invitación y adelante en su trabajo en la Asociación Colombiana Médica Estudiantil. Muchas gracias, hasta luego. A todos quienes escucharon, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. A los participantes, muchísimas gracias
por esperar y por seguir aquí a pesar de todos los obstáculos que se presentaron. Damos por finalizado esta videoconferencia y esperamos poder responder las preguntas que se hicieron para el doctor Torres posterior cuando tengan conexión. Muchísimas gracias.